Muchas gracias al profesor Winston Manuel Licona Calpe, profesor del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. Vamos a dar espacio a una ronda de preguntas para las personas que se encuentren aquí de manera presencial en el auditorio. Solicitamos por favor levanten su mano si tienen alguna pregunta para hacerles llegar el micrófono. Tatiana, nuestra representante estudiantil, tiene una pregunta. Buenos días a todos. Hola, hola. Primero, darle las gracias a los profesores por la información brindada. Aló, aló, sonido. Tengo tres preguntas. Cualquiera de los dos me las puede contestar. ¿Qué políticas públicas consideran claves para preservar las diferentes culturas y tradiciones de la región y etnias de nuestro país? ¿Cómo adaptar a la cultura de la región orinoquía a una visión más globalista, consciente de los nuevos paradigmas del siglo XXI, evitando que ésta se pierda? ¿Cuáles son las políticas públicas que actualmente se están implementando para disminuir la gran indiferencia estatal y social que aborda al arte, cultura y tradición? ¿Aló? Uy, yo creo que cada una de esas preguntas da para unos tratados. ¿Cómo hacer que las políticas públicas para conservar las tradiciones y las etnias del país? Pues hay un elemento esencial que decía, vuelvo a repetir, de el maestro Laswell: la dignidad humana y la democracia. Si no hay fortalecimiento de las democracias en el mundo y en las regiones y en los territorios, pues entonces ¿cómo hay posibilidades de participación? Las políticas públicas, se supone que hoy en día lo que se está planteando es que deben aportar unos servicios mínimos, en mi opinión, para el desarrollo de las creatividades locales. Y cuando digo creatividades locales, son las representaciones que tienen todas las comunidades indígenas, porque siguen manteniendo sus tradiciones, sus expresiones, pero cuyas expresiones deben ser conocidas. ¿Nosotros qué sabemos de los Embera? Nada. ¿Qué sabemos de los Guayú? Nada. De los Huitotos, menos. De los Arhuacos, nada. Este es un país neófito de la historia nacional de las comunidades indígenas en todas sus cosmogonías. Entonces se supone que el Estado a nivel local, cuando digo Estado no solo es el Estado nacional, sino los gobiernos locales, cómo facilitan la difusión de todas esas cosmogonías para que a través de las escuelas, de los colegios, de la vida cotidiana, de la mediática, de las emisoras, de las redes, podamos conocer todas esas expresiones indígenas en su momento, para que tengamos por lo menos una ilustración y poder beber de sus mejores prácticas y de sus cosmogonías solidarias, por ejemplo.
¿Y qué decir entonces de las culturas urbanas? De los jóvenes, ¿dónde está la política cultural local de los jóvenes para que puedan expresarse de manera que sus expresiones sean tenidas en cuenta, sin pérdida de tradiciones? Es que ¿qué es la tradición? La tradición es un juego también de la renovación de lecturas que van haciendo las comunidades a través del tiempo. ¿Cuál es la lectura que tienen los jóvenes hoy en día del jazz y del joropo o de las expresiones que las mezclan con hip hop y con reggaetón? ¿Es eso válido o no es válido? Las culturas no son estáticas, las expresiones son dinámicas. Entonces hay que entender, y los gobiernos deben entender esos tránsitos en las expresiones culturales y cómo darle fortaleza sin que se pierdan las tradiciones, por supuesto. Conclusión de esa primera pregunta, yo diría que la política pública no puede seguir siendo fragmentada, empezando también en los territorios locales, en donde por un lado va la Secretaría de Educación, por otro va la de Cultura, por otro va la de Salud, y no hay una articulación de propósito común que unifique un gobierno local en favor de los desarrollos culturales con participación de las diferentes instancias gubernamentales. Pero se vuelven esos unos conflictos a veces locales que no dan respuesta a esas necesidades que se tienen en el territorio. Esa para la primera. Okay. De la primera pregunta, yo creo que es muy significativo el trabajo que hace el Ministerio de Cultura en la Dirección de Patrimonio al observar y reconocer aquello que es importante y significativo de nuestra cultura y tratar de darle el estatus que merece, pero sin embargo no hay una política pública del gobierno que corresponda al ejercicio del Ministerio de Cultura en cuanto a ese reconocimiento, que se vuelve un ejercicio nominal, no un ejercicio que implique recursos para poder, a eso que se ha reconocido como importante y significativo de nuestra cultura, ayudar a mantenerlo y proveer su continuidad, ¿no? Entonces, en principio proviene desde allí un problema fundamental en esa pregunta que tú haces. Pero también yo creo que existe una concepción generalizada en donde me parece a mí, a ver cómo lo explico, tal vez la mejor forma de decirlo sea como lo dijo Saramago en su discurso del Premio Nobel, cuando comienza y dice que el hombre más sabio que ha conocido no sabía ni leer ni escribir, pero podía hacer mover el universo con sus palabras. Y lo que reconoce allí Saramago es una atención muy fuerte al valor que le hemos dado al conocimiento y a la verdad en la gestión de nuestro mundo, y que creo yo que esa noción necesaria de comprender nuestro sitio en el universo implica una asociación necesaria entre verdad y sentido, y que se le dé el valor justo a ese sentido para poder darle un balance adecuado con nuestra noción de verdad. Y eso implica un reconocimiento colectivo de la cultura y del ejercicio de la cultura como algo fundamental y equiparable al ejercicio de entender a través de la ciencia el mundo en que vivimos. Gracias. Bueno, más o menos vamos a ir respondiendo, ¿sí? Un poquito, vale. La segunda todavía, ¿cómo adaptar la cultura local con la con la global, planetaria, sin que se pierdan? Aquí yo creo que hay que recurrir también otra vez al maestro Gabriel García Márquez. Gabo dijo una frase también muy bonita: en lo local está lo universal. Cuando plantea que en lo local está lo universal, es cómo se saca eso que yo estaba planteando del nivel de autenticidad de lo local, para no perder esencias a pesar de que se relacione con otras culturas. Hay que entender de que las expresiones culturales son mutantes, la cultura se resemantiza, si se quiere decir, se reconstruye, por eso el prefijo re, porque las culturas no se pueden encerrar en sí mismas porque se mueren. Cultura que se encierra es cultura que se muere, decían
decían los entendidos en su momento. Entonces Gabo, cuando dice en lo local está lo universal, fíjense cómo volvió universal el tema Macondo, cómo volvió universal esas historietas de Aracataca, que eran del puestico de la esquina o del corrillo, mezclado con toda esa lógica histórica que involucra a Gabo, por ejemplo, en 100 años de soledad, para darle una fuerza constitutiva a eso que le dio parte de su premio Nobel, su premio Nobel, ¿no? Entonces yo creo que ese sentido de que en lo local está lo universal es que no puede existir culturas planetarias si no hay culturas locales. Y hoy más que nunca está la fuerza de las culturas en sus territorios, de sus múltiples expresiones en sus territorios, sin que se desdibujen porque hagan mezclas o fusiones. Eso es parte también de la capacidad creativa, que no desdibuje la autenticidad con que se producen, ¿no? Un ejemplo fue lo que hizo Carlos Vives, guste a veces o no guste, ¿no? Carlos Vives, la primera vez que yo lo escuché por allá afuera me parecía un poco de bulla y caldereta, hablando en términos populares, pero ya cuando uno viene a observar esa fusión que hizo de mezcla entre el rock con el vallenato y ciertas particularidades, le dio un sello de autenticidad que solo él la generó, y que de ahí vienen otras expresiones que se van copiando de lo que hizo Carlos Vives, ¿no? Entonces yo creo que no hay que temer en ese punto. ¿Y cómo adaptarlas? Pues a través del proceso de fusiones que sean claves, sin la pérdida de la esencia que tiene cada una de las culturas locales. Yo repito lo que acaba de decir de otra manera, y es la cita de Borges, pero que él cita a otros escritores que han repetido lo mismo de manera interminable, ¿no? Si quieres ser universal, háblame de tu pueblo, ¿no? Pero allí a lo que me gustaría referirme no es a entender ese doble compromiso como un problema, al contrario, es tratar de proponerlo como una pregunta muy productiva: ¿cómo participar en un diálogo universal sin destruir las tradiciones locales? Y que implica obviamente un doble compromiso, es, ¿no?, atarse a dos polos, a dos instancias que aparentemente son contradictorias y no se pueden resolver, pero todo lo contrario, creo que implica como pregunta y como tema para explorar unas múltiples facetas y un número enorme de posibilidades, ¿no? Entonces ese problema hay que transformarlo en una pregunta creativa. Y termino con algo parecido sobre tu tercera pregunta, antes de pasarte el micrófono, y es que yo creo que lo que genera esa diversidad y esas diferencias entre nuestras regiones es nuestra propia relación con el territorio y la particularidad de la geografía y la particularidad de unas tradiciones locales muy fuertes, y que es precisamente reconociendo nuestra relación con la naturaleza y con nuestro entorno donde asumimos una diferencia, pero al mismo tiempo un diálogo. ¿Por qué? Porque queremos participar de un diálogo universal con otros seres humanos y entender que nuestras situaciones son análogas. Bueno, profe, no, y la última pregunta, que esa sí es para ahorita, para el debate electoral del próximo año. ¿Cuáles son las políticas públicas a implementar para abordar las diferencias, ¿no? ¿Sí? Las deficiencias, sí, los desequilibrios sociales, económicos, culturales. Hay un grupo en España, Reds, que está planteando un aspecto interesante. Dice, hay que generar un nuevo pacto social por la cultura. Y generar un nuevo pacto social por la cultura pasa por acuerdos locales. ¿Cuáles son los mínimos de oferta interinstitucional que se tienen para las comunidades? ¿Cuáles son los mínimos de oferta gubernamental en los territorios? Teniendo en cuenta la deficiencia de los recursos que a veces tienen
los presupuestos de los territorios, pero también su capacidad de gestión para relacionar acuerdos y cooperación local, regional, nacional, internacional. Lanzo un dardito chiquitito muy provocador, y es cuál está siendo la participación del mundo privado en la vida cultural de los territorios, in situ. No tenemos información de la información local, de la participación privada en los territorios en términos culturales. Y un punto que también se ha quedado muy claro a nivel mundial, y es que quien más invierte en cultura no son los gobiernos, es la misma sociedad local la que más invierte en cultura. Si ustedes se hacen la pregunta y miraran las estadísticas de las ferias y fiestas de Arauca, que se hace cada año, en ese año se vende más licor de lo que se vende en todo el año, 1. 2, en esas ferias y fiestas se crea un efecto multiplicador laboral, de empleo y de ingreso en muchos circuitos de la cadena de valor local. Pero como no tenemos a veces estudios serios sobre lo que representan esas ferias y fiestas en los territorios, para poder estructurar de mejor manera los recursos y la participación local en todos los eventos que se requieren o que se despliegan en lo local, ¿no? Entonces me parece que, y cerraría diciendo que el problema de la política pública para abordar deficiencias y diferencias sociales, económicas, culturales, políticas, pasa por una generación, y en eso se está avanzando, de un mínimo de acuerdos y responsabilidades de los actores, tanto privados como comunitarios, como gubernamentales, para precisar cuáles son las intenciones en el territorio y en qué tiempo de gobierno. Ya no se trata de hacer esos enunciados de los planes decenales o de los planes, de largo aliento, sino hasta dónde llegan las propuestas del gobierno local en un periodo de sus 3 años. ¿Con qué recursos? ¿Y cuál va a ser lo sistemático para seguir avanzando en participación con los actores culturales y con las comunidades en sus espacios, ¿no? Entonces yo creo que de eso es lo que se está hablando, cómo generar un acuerdo común en unos mínimos, y no simplemente como imposición o control o como simple réplica, porque en eso también hay que reconocer que hay muchos circuitos de las comunidades que andan en una actitud contestataria de la réplica y del lloriqueo, sin ser partícipes también directos con propuestas inteligentes en los temas, ¿no? Muchísimas gracias. No sé si hayan más preguntas. ¿Tú vas a aportar algo? Por favor, le pasan el micrófono a Tatiana. Tati está animosa. Ya para finalizar, me parece importante una apreciación de ustedes. ¿Cuál es ese llamado que ustedes nos hacen a nosotros los jóvenes para que nos involucremos en el arte, la cultura y la tradición, ya que en estos momentos evidenciamos un total desligue de la juventud en estos temas? Algo que es fundamental, y es que deben entender que tienen la posibilidad de decir no, y que ese no es una fuerza gestora de cambio, y que eso está en sus manos, ¿no? Que aunque es un mundo compartido, fundamentalmente es en esa actitud y en ese compromiso en cómo debemos habitar este mundo que radica esa posibilidad de cambio. Me uno a lo que dijo el profe, no, y decir no es también ser propositivos con que miren, podemos hacer esto otro, pero es que la juventud tiene una capacidad creativa inconmensurable, y entonces pues creo también, y eso lo dijimos en uno de los puntos de las conversaciones universitarias, las formas de organización de los jóvenes, de gremialidad, como punto importante. Yo me acuerdo que antes, ya hoy le llaman parches colectivos,
Sí, pero que no basta simplemente ser parche o ser colectivo, si no se crea una cierta institucionalidad que facilite que los jóvenes tengan presencia activa en sus territorios. Por ejemplo, los clubes de fútbol, los clubes de expresión literaria, los clubes, llámenlo clubes, parches o colectivos, pero que las mismas autoridades locales faciliten formas organizativas de los chicos para que puedan acceder a recursos. ¿Quién dijo que un chico ya de 14 años no puede manejar un presupuesto? ¿Eh? ¿Quién dijo que no puede manejar unas formas mínimas de estructura de funcionamiento democrático si entre todos los jóvenes se ponen de acuerdo? Entonces sí hay que invocar eso, hay que llamar la atención también de las secretarías de educación y de las demás secretarías que tienen que ver directa relación con la vida de los jóvenes. El problema de la salud no es simplemente el hospital, sino la salud mental, la salud de disposición anímica para la vida diaria. La seguridad no es simplemente un problema militar, sino la seguridad de mi existencia como ser vital que tiene un proceso para aportarle a ese territorio siendo jóvenes. Y lo que está demostrando Colombia hoy en día es que la significación de los jóvenes es ineludible asumir compromisos reales. Gracias, profe, por su intervención y fue un placer tenerlos en la sede Orinoquía. Soy la representante y para mí es un honor contar con ustedes. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta, por favor, Martín. ¿Apagado? Profesores, muchas gracias por la presentación, la he escuchado con mucha atención, pero no quiero perderme la oportunidad de hacer esta pregunta que me ronda hace años. Por lo que hago académicamente en la universidad, me recorro a Colombia, las distintas regiones y demás, trabajo en el mundo de los recursos naturales, renovables, bosques y paisaje y suelos y agricultura y esas cosas. Pero lo que uno observa, bueno, lo he observado durante tantos años, es que hay una mezcla de cosas, de expresiones culturales. Si uno viene de Arauca, escucha la música llanera, por allí en la calle, en las tiendas o en los estaderos, pues. Pero también escucha a Diomedes Díaz. Y eso mismo veo uno en Buenaventura, donde se oye salsa, claro, y a Diomedes Díaz y otras cosas, y música urbana que llaman ahora, pero difícilmente se encuentra un curulao, que hace años era más común encontrarlo por las calles. Ahora uno tiene que ir a la Casa de la Cultura a ver si hay un grupo que toque un curulao, por decir algo. Pero lo mismo se ve en la comida, en el vestuario, en las expresiones del habla. Hay una mezcla generalizada, gracias, diría yo, interpreto yo, a los medios de comunicación social, al internet, al Facebook, al WhatsApp, a todas esas cosas. Es decir, ya no hay ese país de naciones que había antes, o de regiones mejor, sino que ahora hay una amalgama, a mi manera de ver, una mezcla, porque es tan fácil comunicar una cosa de una parte a otra que, bueno, inmediatamente se adopta. Pero mi pregunta es esta: desde el punto de vista de la cultura, de los que analizan la cultura, el arte, ¿eso es virtuoso? ¿Eso enriquece a toda una nación colombiana? ¿O por el contrario desmejora, demerita o genera un esquema de degradación cultural por ser de esa manera? No sé si me hice entender, pero más o menos es la inquietud. Muchas gracias. Mi querido profe, yo solo creo que lo que dije también, las culturas son mezclas. No hay cultura pura en el mundo. En mi opinión no son culturas puras. Y cuando digo se resemantizan es que también hacen otras lecturas de relación, porque no es lo mismo la educación que recibimos nosotros a la que están recibiendo los jóvenes hoy en día. Y sí estoy de acuerdo que esa planetarización o globalización, porque globalización siempre ha existido también, ¿no? Si no, no hubiera llegado la matemática, la pólvora, ¿no?
Son como olas globalizadoras que también van contribuyendo a esas relecturas de las expresiones culturales. En mi opinión es que, uno, cultura que se encierra es cultura que se muere. Dos, es cierto que hay culturas débiles en su capacidad expresiva, como lo que decía en Colombia, ¿no? El hecho de que nos hayan enseñado una historia chueca a través, y que en los colegios no se haya trabajado, sino que se haya suprimido la historia en un tiempo. Miren los resultados de esas nuevas generaciones. Y que ahora se retoma nuevamente esa enseñanza histórica. Las universidades que anularon los estudios generales, que en mi opinión tenían un papel importante en su momento porque uno veía mucha carga de humanidades en todas las carreras, así fuera a ser ingeniero, médico, lo que quisiera, pero tenía una fuerte carga de humanismo que le daba un sentido vital a ese proceso de estudio que estaba emprendiendo. Entonces sí creo que sí hay unos cambios fuertes, hay una mediática que está más pegada, como dice Vargas Llosa, a la civilización del espectáculo, que al intercambio de expresiones creativas, culturales, sino que se van imponiendo la payola, ¿no? ¿Cómo se va imponiendo la payola para que una canción de reggaetón precario, ¿no? Grosera, además antiestética, nena, abre las piernas, que voy para allá, que tú eres mía, que yo soy tuyo, que tal? Y resulta que no está nutriendo de sentido la existencia de un joven en otra lógica de relación social, ¿no? Y entonces por eso sí creo que hay una invasión también muy fuerte, que no se trata de ir en contra de ello, porque también aquí lo dijo el colega, uno puede decir no, yo puedo coger el televisor y digo ese programa no me gusta y ¡pah!, lo cambio, pero entonces resulta que la oferta cultural es mediocre, miserable, precaria. Cuando ve uno cine latinoamericano a través de la televisión o de todos los operadores, escasísimo. Entonces no hay una difusión de las expresiones. Cuando escucha uno todos estos grandes maestros que los ve uno aquí ensayando y que uno se asombra de ver esa calidad musical y que no tiene una difusión regional o universal, ¿no? Entonces en esas condiciones pues el resultado es carencia de una política pública cultural mucho más rigurosa en los territorios, desde lo local y de ahí hacia arriba, ¿no? De abajo en condiciones ascendentes. Gracias, sí. Yo creo que hay una riqueza en ese fenómeno que usted describe, ¿no? No creo que sea algo que en este momento se alimente precisamente por los medios de comunicación. Yo creo que siempre ha existido, por las redes sociales, siempre ha existido, ahora existe de otra manera que implica una velocidad y una relación distinta, pero igual la velocidad de nuestras vidas también ha cambiado, pero siempre ha existido, ¿no? Había hojas de coca en las tumbas de los faraones, lo cual implicaba una relación del mundo entero desde muy atrás, ¿no? Pero también eso, hablar de identidad en ese sentido es complejo, ¿no? Asumimos la pasta como algo muy característico de la cultura italiana, sin embargo la pasta es china y el tomate es mexicano-americano, o sea que es una mezcla de momentos y culturas que vienen de otra parte y se transforman en algún momento en identidad propia, ¿no? E igual podríamos hacer toda esa arqueología de nuestras tradiciones culturales para darnos cuenta cómo se da todo ese mestizaje, toda esa tradición que se va encontrando, como trataba de decir yo, empatías que son significativas y realmente algo a uno le sabe como parecido a lo de uno, digámoslo así, y a alguien o le suena como algo que se identifica con lo que uno es o cree, ¿no? Lo que me parece a mí que es clave es que hay unos rangos de identidad
y ahí los dos extremos casi siempre tienden a ser problemáticos, pero hay un rango intermedio de identidad que se identifica con la palabra Latinoamérica, y si nos damos cuenta, hay una región amplia donde podemos identificar ciertos gustos, cierta relación con el territorio, cierta forma de relacionarlos con la naturaleza, cierta forma de preparar nuestra comida, que establece todo un tejido que por supuesto genera diferencias con otros sitios en el mundo, pero que al mismo tiempo establece vínculos que permiten una relación directa. Pero ese tejido intermedio que la palabra Latinoamérica intenta concretar, no como algo completamente comprometido con un punto regional, sino con un tejido de interacciones entre similitudes, empatías, diversidad, y al mismo tiempo una diferencia que se promueve, es un tejido bastante fructífero para la cultura. Muchas gracias. Bueno, tenemos varios comentarios en el chat de Facebook Live. A todas las personas que nos han escrito, gracias por su participación. Tenemos una pregunta del señor Edison Lobo. Dice: siempre nos quejamos que desde el nivel central no se hace nada en todo sentido. Leyes en favor de cultura, normas, decretos y otros, o si están, no se ejecutan. Eso nos lleva a una falta de líderes desde nivel central. ¿Qué está haciendo la Universidad Nacional para llenar de buenos líderes esos espacios y llevar a cabo estos proyectos y no se queden en el papel, y que la educación tenga algo de política, que es donde se toman las decisiones? Bueno, no, hay avances, indudablemente que hay avances. La sede Manizales creó el pregrado de Gestión Cultural y Comunicativa. Si la gestión cultural nació en la calle, la Universidad Nacional es la primera que ha sistematizado esa expresividad de acción en la calle para volverla formación profesional. Entonces, pregrado de Gestión Cultural y Comunicativa, especialización en gestión cultural con énfasis en planeación y políticas culturales, maestría en gestión cultural, línea doctoral de gestión cultural dentro del doctorado de administración. Con esto lo que quiero señalar es que la Nacional ha creado ya todo el circuito de formación profesional hasta a nivel doctoral, si los jóvenes o los cultores quieren llegar a ese nivel de formación. Y ni qué decir el gran andamio que tiene gigantesco la Facultad de Artes en Bogotá, que aquí está la autoridad que puede mostrarles. Yo solo los invitaría a que entren a la página de la Facultad de Artes y verán la cantidad de elementos constitutivos y de oferta para un proceso de formación de líderes, porque lo que sí estoy de acuerdo completamente con esa inquietud es la formación de dirigentes para la cultura, porque la cultura se ha complejizado de manera tal que hoy en día requiere dirigentes, no simples activistas. Pues yo creo que la estructura misma de la universidad con sus 9 sedes y la particularidad de cada una de sus sedes y el papel que juega en las comunidades con las cuales interactúa, implica una estructura de liderazgo bastante significativa y desde mi punto de vista contraria a la que describe la pregunta. Yo entiendo, por supuesto, y estoy completamente de acuerdo con un esfuerzo que está haciendo la universidad en este momento por a esa estructura asociarla a un ejercicio de liderazgo colectivo, que implica exactamente un poco de dirección hacia ser capaz de compartir las decisiones y el rumbo de la universidad, y que implica al mismo tiempo, insisto, esa voluntad de entender nuestra posición en el territorio nacional como un agente de bienestar, pero que implica interacción con el territorio directa y constante. Perfecto. Tenemos otro comentario que nos hacen desde Italia.
Dora María Peñalosa nos dice, la cultura y la creatividad inciden directamente en la vida cotidiana de los ciudadanos. Son factores importantes de desarrollo personal, cohesión social y crecimiento económico, pero también son mucho más. Son los elementos centrales de un proyecto nacional basado en valores comunes y sobre un patrimonio común que al mismo tiempo reconoce y respeta la diversidad. Esta estrategia es la que debemos contribuir en Colombia, dirigida a promover el entendimiento entre culturas, confirmar bajo una estrategia país, que la cultura está en el centro de nuestras políticas. Muy de acuerdo. Bueno, agradecemos todos los comentarios que nos están haciendo en redes sociales. Sabemos que son muchos, quisiéramos leerlos todos, por cuestiones de tiempo y por agenda no podemos hacerlo, pero las grabaciones van a quedar ahí, las personas que tenemos también apoyándonos en el equipo de comunicaciones van a estar respondiendo sus inquietudes, y finalmente pues pido un aplauso para los panelistas que tuvimos hoy en el panel de políticas públicas en arte, cultura y tradición. Muchísimas gracias.